bienvenida al COP Guipúzcoa. Hoy, bueno, me llamo Jesús Muñoz, soy responsable del área de clínica y salud del COP y os hemos invitado también hoy a la presentación del libro La psicóloga en casa con Natalia Pelatas. Buenas. Gracias. ¿Cómo estás? Perfectamente aquí en el COP. Qué bueno, pues bienvenida. Y bueno, la idea de hoy principalmente es pues, conocer, pues yo diría algo así como la importancia que tiene este trabajo del psicólogo, de la psicóloga en el domicilio, ¿no? Esta mirada, yo creo que bastante más profunda de lo que en un principio solemos tener los profesionales de la psicología, de lo que es trabajar en una casa con nuestra profesión, ¿sí? Y si me permites, Natalia, que te presente un poco, ¿vale? Pues Natalia es psicóloga general sanitaria, doctora en ciencias sociales y docente pues, en varias universidades, en el grado de psicología, ¿sí? Y en máster de psicología general sanitaria. Y a mí me gustaría destacar pues, tu labor o tu faceta más emprendedora, ¿sí? Como cofundadora de Apoyo Psicológico en Casa, ¿sí? Y en este momento, que aquí estamos, pues autora del libro La psicóloga en casa. Natalia, si esto, de alguna manera, ¿no? Que podemos traer esta idea de esta importancia de la labor de los profesionales en el ámbito domiciliario, ¿no? En este espacio natural del paciente, de las personas que acompañamos, sí me gustaría que nos pudieras compartir un poco, bueno, qué es apoyo psicológico en casa como tal. Claro, pues empezó siendo una idea muy bonita y una intuición, porque no había nada. Y de hecho, cuando yo intentaba explicar a la gente qué es lo que hacía y a mi familia qué es lo que hacía, me decían, pero entonces eres una profesora particular, ¿no? Wow. Porque no se tiene este concepto no se tenía. Ahora, afortunadamente, hemos hecho bastante escuela, ¿no? y ya finalmente hemos sacado el libro. Pero no se tenía hace más de 10 años esta concepción de que el domicilio fuera un lugar adecuado para poder hacer una intervención psicológica que no se pareciera a los programas de Super Nanny, ¿no? que nos mostraban un espacio de intervención importante y muy bueno, pero que no tenían una metodología como nosotros teníamos en las consultas, de estar una hora, un día a la semana, ¿no? O de estar pues una hora cada 15 días en un domicilio. Entonces surge de una intuición, surge de una idea y surge de una mamá psicóloga que la guardo muchísimo cariño y que me invitó a ir a su casa a tratar a su hijo. Entonces surge una experiencia y a partir de ahí no sabíamos lo que estábamos haciendo y Carla, la cofundadora, y yo pues experimentábamos con mucha prudencia, con muy buena praxis, pero también con un poco de valentía, sabiendo que incluso en el gremio había mucho retractor de que eso pudiera ser un buen espacio de intervención con unas particularidades propias, ¿no? Y bueno, pues al final, poquito a poquito, y haciendo mucha escuela y mucha pedagogía y demostrando, ¿no? Porque al final, en vez de hablar, hay que demostrar. Y hablando muy bien los pacientes de lo que significaba para ellos esta intervención domiciliaria, pues se creó finalmente pues un espacio donde poder experimentar con muchas más gentes, muchos más profesionales de la psicología qué significaba esto. Y al final pues, bueno, llegó incluso el libro. Y llegó hasta el libro. Esta idea del libro, ¿no? Creo que, bueno, entiendo que va surgiendo un poco a medida que vais ya como conformando este camino, ¿no? De cómo trabajar y de cómo articular. No sé si es algo que surge también desde el principio o no. Va construyéndose. ¿Cómo es esta idea del libro, ¿no? Pero ¿sabéis esta sensación cuando la gente te dice una y otra vez, Natalia, tendrías que escribir un libro? Y ya lo escuchas como demasiadas veces y dices, bueno, venga, vale, lo tengo en mente, pero no encuentro el momento, no sé cuándo voy a hacerlo. Hacíamos muchísimos cursos de formación y el libro tal cual
tal cual está, es un curso de formación que nosotros tenemos en los colegios oficiales. Lo que pasa es que, claro, en el curso de formación haces dinámicas, preguntas a los asistentes, cuentas casos prácticos, ¿no? Haces un montón de cosas y en el libro pues te ciñes a contarlo de una manera estructurada, ¿no? y que se entienda, ¿no? Al leer. Llegó la pandemia y como hay tanto tiempo libre muchas veces, o tan poco, pero lo podías aprovechar muchísimo, pues ahí hubo espacios donde me puse a escribir y fue fruto de todo lo que decíamos en los cursos, tratar de bajarlo a una estructura pedagógica para que se pudiera entender. Bueno, me llama la atención esto que pasa que a veces nos pasa a los profesionales, ¿no? que decías de cómo no podemos salir de la consulta casi, ¿no? Como esta dificultad un poco, decías, ¿no? De cierta crítica de alguna manera a ir al espacio natural del paciente, ¿no? Y ¿qué nos pasa a los profesionales en este sentido, ¿no? Que a los profesionales de la psicología que nos cuesta tanto como salir un poco de ciertos espacios, ¿no? No sé si lo tenemos como muy metido o... Bueno, no nos lo enseñan. Es decir, en la carrera no existe a día de hoy, salvo que yo o alguien del equipo lo esté comentando en algunas clases suyas o en algún máster, no hay un lugar dentro de la carrera universitaria que te hablen de esto específicamente, ¿no? Entonces, directamente no sales con esta idea. Y luego después hay un coste, porque no todo es bonito en la intervención domiciliaria, y hay un coste y un gran esfuerzo por parte del profesional haciendo este tipo de intervención. Y además ha sido una intervención como muy ligada al ámbito de las emergencias y de las crisis, o como muy ligada a cuidados paliativos, ¿no? Entonces, cuando los hospitales han tenido unidades de intervención domiciliaria, han sido porque el paciente estaba ya muy malito, o porque ha habido una crisis y entonces, bueno, ya no solamente iba a emergencias, sino que también iba a la policía incluso, ¿no? Entonces, es un espacio que cuesta darle el formato adecuado y supone un esfuerzo por parte del profesional. Entonces, si unes que no te forman para ello, no te inspiran, no tienes referencias de gente, ¿no? Que lo hace o que lo ha podido llegar a hacer y ha vivido de ello, y sumas que está ligado a especies de crisis o de cuidados paliativos, pues no hay esta tendencia, ¿no? Y entonces nosotros, dentro de Apoyo Psicológico en Casa, que es el proyecto, pues hemos siempre intentado inspirar a que no hace falta que solo seas un psicólogo o psicóloga de intervención domiciliaria, sino que es un espacio que puedes complementar con otros. O sea, puedes tener tu consulta, puedes hacer, por supuesto, tu psicología online, y como pues yo he venido haciendo toda mi carrera profesional, determinadas personas cerca de mi ámbito que considero que les viene bien este tipo de intervención, pues claro, como no, si he escrito el libro me voy a desplazar a tu casa. Exacto, ¿no? Bueno, creo que es muy importante esto que dices, porque los referentes de alguna manera en la atención domiciliaria han sido pues, la hospitalización domiciliaria, ¿no? Precisamente desde ahí, desde los cuidados paliativos. Eso es lo que yo he podido también vivir un poco dentro de mi propia experiencia profesional, o esta parte de emergencias, ¿no? Como bien dices, que hay que ir y va todo el mundo ahí a poder hacer. Pero claro, aquí lo que realmente estáis planteando es poder darse este ritmo que podemos tener en otros espacios, como la consulta, con sus diferencias que iremos viendo, por supuesto, y particularidades, pero sí con esta idea de poder estar ahí, ¿no? Es decir, de poder, igual que has venido tú hoy aquí, ¿no? al COP Guipúzcoa, pues poder estar en esas casas en esta temporalidad también, ¿no? que nos puede, a la que nos invita pues, simplemente la consulta, ¿no? Sí, de hecho hemos en el libro hecho mucho hincapié en diferentes momentos del libro para que se interiorice muy bien que la intervención a domicilio no es una intervención en crisis, no es una intervención de emergencias, no es que de repente yo ponga en mi página web que intervengo en casa de los pacientes, me llamen y tenga que estar ahí, ¿no? O sea, no se trata de esto, porque puede ocurrir, y también hablaremos de ello, de que me muestren una situación vulnerable
yo como profesional, y esta no es la cuestión, es decir, la seguridad del profesional es algo que hay que tener muy en cuenta. Y luego también lo hemos separado mucho de, por supuesto, una especialización y una formación única, que es una formación en crisis o una formación en emergencias. Entonces, ni puedes atender ni debes atender como psicólogo domiciliario en el formato que nosotros hablamos, a cuestiones urgentes o crisis, ni tampoco a todo lo que te llame, ¿no? Es decir, que tenemos una deontología profesional que se pone muy en práctica en este libro también y en los cursos, que es: yo atenderé a la persona que esté dentro de mi formación y experiencia que puedo atender. Entonces, si yo no sé atender a personas relacionadas con trastornos con sustancias, pues aunque me llame una persona de estas características para que la atienda en su casa, pues no es adecuado que lo haga. Entonces, hacemos mucho hincapié en estas dos cuestiones. O sea, ni soy un generalista, que atiendo lo que sea y a todo, ni voy a la atención en crisis o a la atención en emergencias. Cuando nos ha pasado, porque nos han llamado para este tipo de casos, lamentablemente se les deriva un recurso. Si ahora mismo, en el día de hoy, necesitas que un profesional de la psicología vaya a tu casa, pues llama atención a emergencias, no te lo pienses. Si conmigo quieres empezar una intervención, no te preocupes, hablamos, te recojo los datos y quedamos esta semana un día para empezar. Qué interesante, porque es una cuestión de ritmo, ¿no? Es decir, de ritmo y de proceso, y de poder darse tiempo, pues, para trabajar, ¿no? Es decir, para la intervención, en el tiempo, pues, que de alguna manera sea necesario, ¿no? Y quizás dentro de... Bueno, creo que una de las cosas que también destacas mucho en el libro es esta idea del encuadre, ¿no? Y de cómo desde este modelo de psicología a domicilio es muy importante esa primera llamada o videollamada, ¿no? También, que asegura como ciertas cosas, ¿no? Y que quizás en la consulta pues lo tenemos como algo más, bueno, pues que venga la persona, hablamos el primer día, hacemos el encuadre, pero aquí es un poco como al revés, ¿no? Quizás el poder hacer esto previo, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, y es por lo que veníamos comentando de que hay que preservar cierta seguridad, y es verdad que estamos en un país, afortunadamente, donde pues, tenemos una seguridad preservada. Lo que pasa es que no sé qué tipo de psicólogo y en qué país del mundo nos puede estar escuchando, ¿no? Entonces, siempre es interesante, y puesto que dentro de las ciudades pues hay zonas más vulnerables y más riesgosas. Entonces, preservando esta idea de que el profesional es importante que en el domicilio esté a gusto y entienda que es un espacio de intervención adecuado, necesitamos hacer un calentamiento, por así decirlo, necesitamos hacer un previo. Y eso lo hacíamos con una conversación telefónica. Entonces yo era muy estricta, todos los psicólogos que venían a formarse conmigo diciendo: no vas a un domicilio sin antes recoger una serie de datos imprescindibles que aseguren de que vas a estar en un lugar. Y punto número 2, y no vas a un lugar sin saber que alguien de tu equipo sabe que vas a ese lugar, ¿no? Y me estoy poniendo a entenderme en un extremo porque afortunadamente, y puedo decir tranquilamente, que en más de 10 años de profesión no nos ha pasado nunca nada. O sea que es algo que espero que nunca tenga que decir de otra forma. Pero sí que es verdad que la conversación telefónica, o ahora, justo después de la pandemia, la videollamada, pues ha sido un recurso en el que hemos utilizado, y cuanto más enrevesado, más caótico, más complicado, más patológico era el caso, pues más atención había que poner a este previo, ¿no? Pues si había un conflicto familiar muy grande, o a lo mejor había una agresión, o a lo mejor había una agorafobia, o a lo mejor, o sea, cualquier cosa que nosotros consideramos que era más allá de una consulta o motivo de consulta, entre comillas, conocido, necesitábamos indagar. Entonces hemos tenido muchas conversaciones telefónicas que en una conversación, es verdad que los años te da esta capacidad, ¿no? Pero en una conversación de 20 minutos ya eres capaz, y además nosotras como psicólogas estamos entrenadísimas en la escucha, ya eres capaz de saber mucho, ¿no? Y de qué es lo que pasa cuando haces ciertas preguntas, ¿no? Y si no, en una videollamada ya es, vamos, mucho más, ¿no? Mucha más información. Entonces es importantísimo que tengamos en cuenta que antes de ir al domicilio hay que hacer una búsqueda de información previa.
importante, ¿no? Y quizás, como decías, por este tema de, bueno, de la seguridad, ¿no? De saber que vas a un espacio, igual que traigo esta idea también de la psicología de emergencias, ¿no? Que no vas a intervenir si no hay un espacio seguro para intervenir también, ¿no? Efectivamente. Si lo traemos al domicilio, entiendo que es parte de apoyo psicológico en casa, es poder cuidarse, ¿no? Unas a otras, también en este saber dónde vas, bueno, en generar espacios de seguridad también a dónde vas, ¿no? A dónde te encuentras, ¿no? Sí, sí, totalmente. Muy bien, pues quizás sabemos que el encuadre y la alianza terapéutica son como dos de las cosas que más nos atraviesan a los profesionales de la psicología, como tenerlo como siempre muy en cuenta. Quizás en esto de la alianza terapéutica me aparece un poco esta idea también de establecer a través, comenzando con esta llamada del encuadre, empiezas a conocer a la persona, pero también hablabas en el libro de poder escucharse como profesional, de si yo acepto también ir ahí, ¿no? De si yo acepto entrar en este domicilio, habiendo escuchado a esas personas o a esa persona. Creo que esto es importante, porque a veces también podemos tener la sensación los profesionales de cogerlo todo, ¿no? Es decir, de ir igual que en la consulta nos puede pasar, venga, pues que venga quien sea, y muchas veces nos perdemos, incluso en la propia seguridad, ¿no? Si tenemos esta palabra. ¿Cómo es para ti esto? Claro. Escucharse. Además voy a poner ejemplos como muy concretos, ¿no? Que han pasado durante todos estos años y siempre tenemos las mismas anécdotas y se repiten en el tiempo. Entonces cuando por ejemplo tú eres una persona muy vinculada al mundo animal, en el sentido de que incluso puedes ser vegetariana, incluso bueno, pues como muy animalista, o puedes estar incluso participando en alguna organización política o no política, ¿no? Relacionada con el activismo animal, y resulta que vas a una casa que es una casa de cazadores. ¿Cómo sientes, ¿no? O sea, esta casa en ti, ¿no? Y pongo el ejemplo como ejemplos que nos han pasado y personalmente me ha pasado. Hay millones como estos, pero la cuestión es que cuando estás en consulta, si a ti te cuentan la historia, pasa por otro filtro, pero cuando estás en la casa tiene una carga energética, tú lo estás viendo constante y continuamente cada vez que vas, porque una cosa es que te cuenten, pues bueno, es que en mi familia hay esta tradición, tú lo apuntas en tus notas y lo integras, porque no va más allá, y otra cosa es que vayas a una casa donde efectivamente cada vez que entras te das cuenta de esto y bueno, o lo aceptas o no lo aceptas, ¿no? Entonces, bueno, esta es como una anécdota que puede ejemplificarlo, pero cada uno tenemos nuestra mochila, no hablando en el sentido negativo de mochila, o sea, sino que cada uno tenemos nuestra historia y nuestras creencias, y son creencias nucleares. Entonces, si eso lo apuntas en un bloc de notas, no pasa nada, pero cuando estás en la casa sientes otras cosas, ¿no? Y eso puede condicionar la terapia, puede influir dentro del vínculo terapéutico, y entonces no estaríamos haciendo bien las cosas. Por eso, intentando hacer una buena praxis, lo interesante es que cuando vayas a un domicilio puedas hacer esta labor de autoobservación y de autoconocimiento y de sensaciones, porque si hay algo que te escuadra demasiado, va a influir en la relación terapéutica y va a influir en la terapia, seguro. Y ahí entra esta opción, ¿no? De llegar al domicilio, porque como hablamos del encuadre, puedes averiguar ciertas cosas, apuntarlas, ¿no? Pero aquí entra en el mundo de las sensaciones también del profesional, llegar y ver, igual aquí no es, ¿no? Claro. Y ahí cómo se hace, ¿no? También sí, hay también, ¿no? La anécdota de los animales, en el sentido de que pues tú has estado trabajando durante muchos años como psicóloga y nunca se te ha planteado la posibilidad de que alguien venga a la consulta con su perro o con su gato, o con sus 5 gatos. Pero claro, tú sí que vas al domicilio y pues oye, a lo mejor eres alérgico. Y estás toda la consulta estornudando o se te ponen los ojos, o sea, que este tipo de cosas ocurren. Entonces, claro, cuando estás en el domicilio y ves un gato, 2 gatos, 3 gatos, 4 gatos o 5 gatos, pues este tipo de cosas también
ocurren. Entonces necesitas pues darte un tiempo para ver qué es lo que pasa. Muy importante, ¿no? Estamos hablando, estás compartiendo estas diferencias entre intervenir en la consulta e intervenir en el domicilio, y una cosa que queda muy clara en el libro son los límites, ¿no? La importancia de los límites, ¿no? Como bueno, se establecen, son necesarios también por esta seguridad, por este cuidarse como profesional y también cuidar a la persona, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo se hace esto de los límites? Bien, nosotros siempre en los cursos decimos que no te puedes llevar una lista de las cosas que se pueden o no se pueden hacer en consulta domiciliaria. Primero porque cada casa es única y segundo porque empiezas muy mal el vínculo, ¿no? De esa manera de mandar una lista que además es ciertamente bastante larga, ¿no? La televisión no se enciende, el teléfono no suena, el timbre mejor que no se oiga. Si alguien pasa por el pasillo o por la casa, que no interrumpa. Que no venga el cartero, no se fuma, no se bebe Coca-Cola, o sea, es decir, hay demasiadas normas, ¿no? Que están implícitas en una consulta y que no hay que ponerlas, y entonces de manera natural en una consulta no se fuma, no se bebe Coca-Cola, o sea, estas cosas. Cuando estás en el domicilio, precisamente por lo que nosotros apostamos es por la creación de límites terapéuticos según va transcurriendo la intervención, ¿no? Siempre decimos una cosa, y es que las personas que nos abren la puerta de su casa para que nosotros vayamos a intervenir no tienen por qué saber qué es lo que se hace o no se hace en ese espacio. Y ellos están en su casa. Entonces, en la medida en la que ellos traspasan un límite, si nosotras nos lo llevamos a lo personal, de te has equivocado, esto no se hace, pues estamos fastidiando un poco el vínculo e interpretando la situación como que esas personas necesitan saber o deberían saber qué es lo que pasa cuando voy a la casa. Y no lo saben, porque si ya a nosotros nos cuesta saber lo que hace un psicólogo a domicilio y cómo, ¿no? Hacerlo con una buena praxis profesional, las personas están en su casa, están en su malestar, están en su dolencia y no van a preocuparse de si puedo abrirme una Coca-Cola o si el teléfono va a sonar o no va a sonar, o si la televisión se ha quedado encendida o no se ha quedado encendida, ¿no? Entonces, mientras transcurre la intervención y de manera muy delicada, y eso es sano porque va construyendo un vínculo y además va viendo de qué manera, ¿no? Se va adecuando el espacio, pues se elige el lugar donde se interviene, que hay veces que no está del todo definido o a priori no se sabe dónde es el mejor lugar para intervenir. Si de la televisión está encendida, pues oye, fenomenal, podemos apagar la televisión durante la sesión y luego la vuelves a encender si es que te da compañía, te da alegría o lo que sea. Si hay unas interrupciones constantes y continuas, por ejemplo en los pacientes infantojuveniles, lo que nos ocurre es que normalmente intervenimos en su cuarto de estudio, ¿no? O en su cuarto de dormir, en su espacio, y puede pues que la mamá o el papá pues venga a interrumpir, ¿no? Y queréis un vaso de agua y la merienda y tal, y si ocurre más de una vez, pues al final, pues gracias por el agua, gracias por la merienda. Lo que pasa es que si te parece, durante la hora que estoy con tu hijo, mejor que no haya ninguna interrupción, porque eso nos va a ayudar a mantener la concentración, nos va a ayudar a que se preserve el vínculo, nos va a ayudar a tal, y se explica. Entonces, la explicación es desde una parte muy humanista, es decir, es una creación de límites desde un lugar muy respetuoso, y no desde un lugar de me estás faltando al respeto. Y hay personas, de verdad, que parece que te están faltando el respeto. O sea, cuando tú entras en un domicilio de una persona depresiva o de una persona muy ansiosa, probablemente el paquete de tabaco esté en la mesa, el cenicero esté usado y le falten 5 minutos para encenderlo nada más verte, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? Que eso se comenta en el libro. ¿Qué se hace en estas situaciones? ¿Qué hace el profesional en estas situaciones? Yo siempre en los cursos digo, a ver, que levanten las manos los que están a favor de que se fume o no se fume en la propia casa, ¿no? Y siempre hay una disparidad de opiniones. ¿Por qué? Porque cada uno se lo lleva a su terreno. ¿Qué significa esto? Pues que hay personas que trabajan en el mundo de las adicciones o en el mundo del trastorno mental grave y saben que el hecho de que la persona fume puede ser
un elemento diferenciador entre que la consulta vaya hacia un lado o hacia otro. Y hay otras personas que no, y es legítimo, que son absolutamente estrictas, y que cuando ven el paquete encima de la mesa dicen: oye, que veo que está el paquete aquí preparado y sé que te vas a poner nervioso o nerviosa con lo que vamos a contar. ¿Te parece que hoy solamente lo abres una vez? ¿Hoy solamente fumes un cigarro? Y también se hace, pues lo que decimos en el libro, o sea, una deshabituación tabáquica a la consulta. Me refiero que lo que no pueden asociar es que nosotros vayamos al domicilio a hablar de las cosas difíciles y que eso se condicione, como un condicionamiento clásico de toda la vida, al hábito tabáquico. Entonces se puede descondicionar, y descondicionarlo en la consulta ya es un objetivo terapéutico. Entonces, bueno, pues ahí, como siempre decimos en el libro, o sea, no hay cosas por casualidad, ¿vale? Es decir, hay un sentido terapéutico en la casa donde todo lo que estás viendo, o señales o circunstancias que están ocurriendo, se pueden transformar en objetivos terapéuticos, en vez de en molestias para el terapeuta, o en vez de que los límites no están bien puestos y vaya, pues es que esta persona me está fastidiando y no se está enterando de que soy una profesional con un prestigio, con una reputación, con unos años de experiencia, y vengo a su casa. Entonces, bueno, sí que es verdad que hay profesionales en el equipo, cuando hacemos supervisiones, que se encuentran un poco atrapados en esta situación, de no, es que me molesta que no respeten los límites. Y esto es un trabajo personal que hay que hacer, por eso no todo el mundo está a gusto en una intervención domiciliaria. Creo que es como muy importante esta, bueno, quizás, no sé, la idea de que en realidad somos los invitados a la casa, ¿no? Más que al revés, ¿no? Es decir, sino que somos invitados en esa casa, que vamos a hacer algo, vamos a intervenir, vamos a trabajar, pero a la vez también estamos en su espacio natural, ¿no? Yo creo que eso, me gusta esa palabra, ¿no? Esas palabras, y bueno, como que sí que tiene que haber, yo creo, mucho trabajo personal, ¿no? Como profesional, de decir, vale, ¿a dónde voy? Y que estoy ahí, ¿no? Y que esa persona estoy en su terreno, ¿no? Y es importante conocerlo, respetarlo y a la vez, pues, bueno, ir puliéndolo, ¿no? De alguna manera, para poder estar ese ratito, por lo menos, ¿no? Y además lo que has dicho de somos los invitados y como tal nos tratan, es decir, la mayoría de las veces, cuando vamos las primeras veces a la casa, la sensación que hay es como cuando las personas reciben a un invitado, es decir, todo está perfecto, todo está bien colocado, todo está guay. Y cuando ya llevas 4, 5, 6 sesiones, la casa empieza a tener su vida, empieza a tener su ritmo. Y la bicicleta está en el pasillo y ya está. No hay problema. Porque lleva estando ahí siempre, menos cuando viene un invitado, pero ya no lo eres, ya no eres un invitado. Entonces, por eso siempre alentamos mucho a los profesionales a que las primeras visitas pueden ser muy reveladoras, porque algunas son muy reveladoras, pero otras pueden ser, bueno, una toma de contacto más bien artificial. Y que hay que estar, y de ese estar, entonces es cuando surgen estas dinámicas y surge esta transformación de los espacios que te da tantísima información y con la que puedes luego trabajar. Pues sí, encontrándose con el espacio, ¿no? También, y dándose margen. Eso. O sea, hemos hablado de límites, quizás otra de las cosas que me llama la atención y creo que es muy importante y que a los profesionales, creo que en las consultas nos cuesta, es esta otra parte de la improvisación, ¿no? Es ir como un poco al otro lado, porque volvemos a ese terreno natural desconocido, que vamos poco a poco, ¿no? Nos entramos en el domicilio conociendo, y esta idea que planteas en el libro de qué hacemos cuando X, ¿no? Y ese X, como tú bien decías, puede ser 1000 cosas, ¿no? Sorpresas. No sé. Porque quizás los profesionales de la psicología estamos como muy en la técnica y muy en esto es de una manera y así tal, pero en un domicilio, ¿cómo sucede esto? ¿Qué es esto de improvisar ahí quizás? Bueno, hacemos mención a lo que es la inteligencia práctica, que es un poco el concepto que se ha utilizado para la improvisación, porque es cierto que cuando una persona va a la consulta, en ese trayecto de me voy a desplazar a la consulta del terapeuta, normalmente hay una reflexión, hay una manera de encontrarse consigo mismo y qué le voy a decir yo hoy a mi psicóloga. O sea, sabemos que hay, ¿no? Que puede haber, no siempre, porque hay veces que entran como con el teléfono, si ya salgo de una reunión, entro en consulta cada vez más, pero bueno.
Sí que podríamos entender que la gente se pues igual, voy al médico, pues a ver, ¿qué me ha pasado esta semana? ¿Cómo me ha dolido a mí la espalda? ¿No? Porque se lo voy a tener que contar. En cambio, cuando vamos al domicilio, es cierto que están a la espera, ¿no? De que nosotros vayamos. Y esa reflexión no es tan fácil hacer, esa preparatoria no es tan fácil hacerla. Entonces, esa es la primera improvisación que tenemos que tener en cuenta, es ¿qué me voy a encontrar? ¿No? Esa es la primera sensación que tiene una psicóloga de intervención domiciliaria, es ¿qué me voy a encontrar hoy? Y la segunda es ¿cómo se va a discurrir la sesión? Yo venía preparada para una cosa, pero ¿qué es lo que va a suceder en el ambiente que me lo va a cambiar? Entonces hay veces que suceden cosas en el ambiente o han sucedido previamente en el ambiente que te lo cambian. Por ejemplo, una discusión entre hermanos, ¿no? O por ejemplo una discusión entre madre o padre e hijo. O por ejemplo, que si hubiera ocurrido esto, yo no hubiera ido a la consulta y lo hubiera cancelado, pero como viene el psicólogo, entonces ok. ¿Por qué? Pues porque he tenido un problema importantísimo hoy y me ha pasado algo que me impide, ¿no?, hacer la logística de la consulta, pero como viene el profesional en casa, venga, le espero, y me ha ocurrido algo muy fuerte, ¿no? Pues es que mi madre ingresaba en el hospital, entonces me tengo que ir para el hospital, pero claro, no me daba tiempo ir a la consulta, pero como el psicólogo viene a casa, me da tiempo, pero claro, no ingresa mi madre en el hospital, ¿no? O sea, cuestiones así, ¿no? Que hay veces que hubiera sido susceptible de cancelación si yo me tengo que desplazar, porque no me da la vida para poder ir, pero si viene el psicólogo a casa, y entonces entra dentro del espacio, ¿no? Entonces, sí que nos hemos dado cuenta que lo que es el espacio domiciliario se presta más a eso. En la consulta también, por supuesto, tú tienes planeada la sesión y luego después... Sorpresa, claro. Y no pretendemos tampoco en el libro ni poner un espacio de intervención mejor que otro, ni un formato por encima del otro, ni como que haya cosas demasiado diferenciadas. O sea, hay cuestiones muy diferenciadas, pero hay muchas cosas que están muy conexionadas, muy compartidas. Y esta es una. Lo que pasa es que el domicilio se presta más a que las circunstancias del ambiente, de los familiares, del día a día, estén más metidos en lo que es el motivo de ese día. Sí, que interesante, porque quizás es como más al momento, ¿no? De que tú puedes llegar, acaba de pasar la discusión, que en la consulta igual te lo contarían después, y es como que, bueno, eso da otros márgenes, ¿no? Quizás, sí, y muchas veces tenemos que reestructurar esto, de bueno, lo que me estás contando es muy importante, yo me lo anoto, pero ¿te acuerdas que veníamos trabajando esto otro? Entonces muchas veces hay que reestructurar este tipo de cuestiones y a veces no es posible. Claro. Natalia, también quizás, bueno, aparecen varias veces en esta idea de como la casa es única, las casas hablan, escuchar a la casa, y me gusta este concepto porque la escucha es algo que usamos mucho los profesionales, por supuesto, y que es muy importante, pero a la vez el ambiente, ¿no? Es decir, la casa habla. Sí, hay un fenómeno que describimos mucho en el libro que tiene que ver con la máxima información por observación. Es decir, hay muchas veces demasiada información porque las casas hablan mucho y demás. Y si tú eres un buen escuchante, pues puedes llegar un poco a este colapso. Y entonces una de las cosas que decimos mucho en los cursos de formación es que es importante recogerlo todo, pero ver en qué se atiende en ese momento y poder priorizar. Porque es cierto que este fenómeno de máxima información por observación te lleva a una confusión, que es que el motivo manifiesto es uno, el motivo de consulta manifiesto o explícito que llamamos es uno, de mi malestar se produce por esta cuestión y entonces atendemos a esta cuestión, pero nosotros en la casa somos capaces de ver más, en la consulta también lo vemos, pero somos capaces de ver más el motivo de consulta latente o implícito. Y entonces, como tú lo estás viendo, puede ocurrir que el profesional tenga la necesidad, y es tuya propia necesidad, de hablar de eso, de ese implícito, para hacerlo explícito, y puede no ser el momento. Entonces, el tema de que las casas hablan está muy bien y siempre se ha visto y se refleja en el libro como una ventaja, porque efectivamente te dan mucha información, pero necesitamos controlar esta ventaja porque se nos puede pasar al otro lado
y empezar a hablar de motivos de consulta que no han sido explícitos por parte del paciente y confrontar demasiado rápido algo para lo que no está preparada y por lo tanto el vínculo ya no se hace, ¿no? O se rompe en ese momento. Entonces tiene su cara y su cruz. Bueno, ahora con el tema online podríamos decir que es algo un pelín distinto, pero si nos trasladamos a antes de la pandemia, ¿no? Y cuando nosotros estuvimos empezando, lo que nos dábamos cuenta es que si la familia entendía, o el paciente entendía, que el domicilio no era solamente el lugar donde se iba a hacer la intervención, entonces podíamos usar otros espacios. Entonces el acompañamiento a unidades de psiquiatría o el acompañamiento al colegio podían ser otros espacios donde nosotros también estábamos interviniendo y por supuesto cuando yo me coordino con otros profesionales, y esto es algo que es importante que la familia entienda, esto es una sesión de consulta, entenderme, pagada. O sea, quiero decir que si yo me estoy desplazando contigo al psiquiatra, tú estás un rato con el psiquiatra y luego estoy yo otro rato con el psiquiatra, pues yo estoy haciendo mi uso de mi tiempo y de mi espacio, entonces trabajando, ¿no? Efectivamente estoy trabajando. Y si voy al colegio a una tutoría en la que tú vas y luego entro yo o Laura, pues también, ¿no? O sea que al final había que hacer mucha educación sobre cuál es el tiempo de consulta que entendemos que es el que está bien en la casa, pero cuál es otro tiempo que también es adecuado y tiene que ver con la coordinación de profesionales. Digo que ahora con las videosesiones es distinto porque efectivamente pues, se presta mucho a que la gente ya no se desplace, sino que lo hacemos entre videosesión, pero todavía aún se sigue haciendo esta educación de esto es una sesión que no estoy utilizando contigo, pero estoy utilizando con un profesional. Entonces, bueno, la coordinación entre profesionales es verdad que es deseada siempre. Es como una utopía en el ámbito privado. Me gusta. Claro, o sea, es como lo deseado y lo que nos encantaría. Lo cierto es que hay muchas familias y muchos pacientes que entienden que efectivamente necesitan hacer esta inversión económica también para que tú te coordines con otros profesionales y hay otras personas que no llegan, no pueden, no quieren, lo que sea legítimo, ¿no? Entonces, lo que nos dábamos cuenta es que podíamos facilitar más esta coordinación. Cuando tú estás en tu despacho, por así decirlo, por una cuestión de concepción es como más difícil que tú vayas a buscar a otros profesionales. Normalmente te llaman a ti, ¿no? Ahora es verdad que con el teléfono y la videollamada es un pelín distinto. Pero sí que como el psicólogo de intervención domiciliaria tiene una concepción dentro suya de me desplazo, es decir, de hago, como he dicho antes, es un esfuerzo, o sea, es un esfuerzo distinto en la intervención, pues entonces también entra dentro de tu concepción de la ayuda domiciliaria, decir, vale, ¿y dónde están los profesionales con los que me puedo dormir me puedo reunir o te puedo acompañar, ¿no? En ese sentido. Y entonces, bueno, pues efectivamente se trata, pero cuesta, mucha cuesta. Creo que sí, creo que cuesta. Pero muy importante, ¿no? También plantearlo desde ahí, poder trabajarlo con la familia, con las personas implicadas y como quizás esa apertura también desde la propia movilidad, ¿no? ya lleva esta apertura a esa coordinación, ¿no? Y creo que eso hay que ponerlo en valor, claro que sí. Compartirás también a nivel familiar o de las personas que conviven en la casa, como esta idea de, que le llamáis, ¿no? El trastorno externalizante, ¿vale? ¿Podrías contaros qué es? Sí, hay una diferencia entre lo que es cuando vas a atender a una persona que sabes que tiene una problemática y está circunscrita solo a la persona, que podría ser una persona que atenderíamos en consulta. Es decir, me ocurre algo a mí. Y bueno, pues obviamente mi entorno está afectado, pero no demasiado, ¿no? Y entonces, pero me ocurre algo a mí, ¿no? Y otras veces donde llamamos trastornos externalizantes a que es imposible no impactar al resto de la familia. Pues un trastorno mental grave, o un niño TDAH, ¿no? O una depresión clínica, o sea, hay veces una adicción, como no va a impactar a la familia. Entonces hay esta diferenciación que sabemos cuando el motivo de consulta y la problemática está como muy recogida en la persona y entonces, bueno, pues lo que tú haces en el domicilio, que esto siempre es una recomendación, es hacer
vínculos más superficiales con las personas que están cerca, pero hay veces que ni siquiera dejan el espacio de la casa para el paciente y ni siquiera tienes por qué encontrarlas, salvo en circunstancias muy ocasionales, pero por supuesto pues el poder saludar, el tal, está siempre muy bien porque haces pequeños vínculos de confianza y luego porque te muestras disponible por si necesitan información o por si quieren preguntarte algo o ellos mismos a veces hacer una sesión. Hay otros tipos de trastornos y problemáticas, tanto clínicas como subclínicas, que el impacto es tremendo. Entonces, el hecho de que se entienda, no como terapia familiar, sino que el hecho de que se entienda que hay un acompañamiento familiar por parte de la profesional es muy importante. Y que nosotros estemos en el domicilio y no pasemos como una flecha directamente al espacio de intervención sin saludar, sin vincular, pues no es algo que hayamos contemplado dentro de esta metodología, sino que lo que hemos contemplado ha sido que efectivamente tú seas propicio a vincular con diferentes personas que están en el domicilio y que al final sujetan también la intervención, o bien la sujetan económicamente o bien la sujetan motivacionalmente. Oye, porque bien, que baja la psicóloga, fíjate cómo estás con ella. O sea, todas estas sutilezas, o sea, no es lo mismo que una persona vaya a una consulta y que nadie de su familia conozca a la psicóloga y que dice, bueno, pues si te va bien, bien, si te va mal, pues no sé, cambia, a que tú estés en un espacio y te conviertas en un acompañador de esta familia y entonces la gente motiva, bueno, a ver, la sesión no ha ido tan bien hoy, pero no te preocupes, que seguro que sí, que es muy maja, que bueno, pues estos chascarrillos que ayudan, ¿no? Claro, porque al final las personas que están en intervención y que lo están pasando mal necesitan muchas veces este contraste de información de, bueno, ¿y tú cómo lo has visto? ¿Y qué tal? ¿No? Para poder seguir, porque si no hay muchos que lo dejarían. Sí, creo que es, como dices, muy importante y me he quedado con esto de no pasar como una flecha, ¿no? Voy solo a ver al paciente, que eso es lo que pasa en la consulta, que es sí, pero solo... es que esto es por una anécdota que a mí me ha ocurrido cuando he sido paciente y venía el médico a mi casa y bueno, si saludaba a mi madre bien, pero si no saludaba a mi padre tampoco pasaba nada. O sea, él venía a tratar mi síntoma, a que le contara a alguien qué ha pasado y ya está. Y ya está, no hay más, claro. No había más, no era como... Exacto, y no, este no es el concepto que nosotros queremos transmitir. Seguimos un poco, Natalia, quizás con esta idea de... Bueno, hablamos de improvisar, hablamos de límites y hablamos también de conflictos o situaciones ya complicadas o difíciles, ¿no? A mí me llamaba la atención en el sentido de que la que a mí me supondría probablemente fuera una discusión, ¿no? Es decir, que llegas o que en medio del espacio de la sesión, del encuentro en el domicilio, ¡pum!, discusión, bueno, pues entre, como has dicho antes, con los padres, por ejemplo, o el paciente y un familiar, la pregunta sería un poco cuál es esa situación que igual más a ti quizás, o a Natalia, pero también a otros profesionales de apoyo psicológico en casa, pues destacan como la más complicada, ya sé que hay diferentes, y un poco esta idea de qué se hace, ¿no? Cómo vais trabajando estas cosas precisamente para que no pues afecten tanto o distorsionen, ¿no? la atención. Hay un capítulo, de hecho, que se llama concretamente situaciones conflictivas y comprometidas, ¿no? Dentro del domicilio, y afortunadamente no te tocan vivirlas todas en una casa, afortunadamente. Algunas sí que pueden coincidir, pero no vives todas todo el rato. Entonces no sabría decirte cuál podría ser, pero el tema de las discusiones sí que hemos hecho mucha formación, porque nosotros como profesionales del cuidado de la salud mental de las personas tendemos la tendencia a cuidar hasta el final y en situaciones extremas, ¿no? O sea, esa es nuestra tendencia, porque si no, yo creo que nadie hubiera elegido esta profesión y mucho menos te vas al domicilio si no tienes esta parte vocacional, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando una familia pues ya te dice que el motivo de consulta es complicado por el tema de que el adolescente pues está en un momento difícil y que hay muchas discusiones y que hay mucho conflicto y fíjate que es que no nos entendemos, ¿no?
Y hay veces que te dicen incluso, ven a casa, pero mi hijo no quiere hablar contigo, no quiere ver a la psicóloga. Claro. Entonces, claro, por eso muchas veces el encuadre telefónico, porque yo no voy a ver a nadie que engañado venga, o sea, no voy a ver a nadie que no quiere verme, pero lo digo por adolescentes, pero lo digo también por personas adultas, es decir, no voy a ir a ver a nadie que no quiere que le ayude o que me va a abrir la puerta porque es contraproducente. Es decir, en otros programas de televisión puede que no, pero en nuestra parte metodológica sí. Entonces, cuando las familias entienden esto, dicen, bueno, pero lo que sí que puedo hacer es ir a la casa, estar con vosotros y por el hecho, y esto sí nos ha ocurrido, de ser alguien que va a la casa durante varios días, que es de confianza y que no señaliza al paciente identificado como tú eres la problemática o eres el mal de esta familia, pues entonces sí que hay muchas veces, no todas, que conseguimos entrar en un mini espacio terapéutico. Ha habido otras que nos hemos despedido con una carta debajo de la puerta. Y ha sido así, hemos estado 3 o 4 sesiones, no hemos conseguido que esa familiaridad y esa cercanía pues pudiera hacer efecto y entonces pues, bueno, nos hemos despedido con una nota debajo de la puerta deseando que en algún momento esa persona se abra o a su familia o a algún profesional. Entonces, bueno, esto viene concretamente porque cuando nosotros vamos con una sensación de que no queremos, o sea, de que no quieren vernos, entonces tenemos que ser mucho más precavidos, tenemos que ser mucho más en ese sentido y no podemos avasallar. Y la segunda, que un espacio deja de ser terapéutico cuando hay demasiado conflicto, o sea, deja de ser terapéutico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se produce la discusión y entonces el talante que tiene el profesional muchas veces es tengo que mediar, tengo que meterme en medio para separar esto, tengo que calmar las aguas, es mi responsabilidad, estoy aquí en la casa, soy psicóloga, en algunos casos psicóloga sanitaria y entonces tengo que parar esto, es mi responsabilidad parar esto, que se van a matar o se van a hacer daño, ¿no? Y claro, cuesta mucho seguir un poco las indicaciones que damos en el libro, ¿no? Que no es un espacio seguro, no es un espacio de intervención, retírate y llama a un profesional de emergencias para que venga, si es que peligra la vida de alguien o peligra la integridad física de alguien. Cuesta mucho hacer esto, pero en alguna ocasión sí que lo hemos tenido que hacer y sobre todo a veces se hace un poco también por precauciones. Bueno, además se dice, estáis discutiendo muy alto, este no es el espacio de la intervención, yo me voy a retirar. Cuando normalmente haces eso, ya la gente empieza a... Vale, ya empieza a autorregularse. O sea que muchas veces el hecho de que digamos, oye, me salgo del espacio de intervención, no voy a mediar en vuestra discusión de altísimo nivel de agresividad, sino que me salgo del espacio de intervención, hace que las personas empiecen a autorregularse. Ahora, cuando ni eso ocurre y directamente me he salido y he cerrado la puerta, no puedo dejar el conflicto ahí en abierto. Entonces tengo que llamar a alguien, tengo que llamar a la policía, tengo que llamar a alguien que venga. Porque si ocurriera algo, ¿a quién creéis que lo van a preguntar? Claro. ¿Quién ha sido la última persona que ha estado en esa casa? Ya estaba en la casa y que ha sido testigo, ¿no? De alguna manera también. Claro. Entonces necesitamos tener estas cosas claras, sobre todo cuando, insisto, hay discusiones muy fuertes, muy subidas de nivel, que esto a lo mejor en el motivo de consulta no aparecía, que esto a lo mejor en el encuadre telefónico no aparecía, que bueno, pues no aparecía, no lo has podido prever y te ha ocurrido, por eso es una situación comprometida y conflictiva. Pues entonces necesitas, sobre todo, tener en cuenta que el espacio de intervención, si no es seguro, no es un espacio de intervención. Entonces te retiras de él. Creo que es muy interesante en este capítulo 7, ¿no? que habláis un poco de, pues eso, como de esas, recogéis algunas, entiendo, probablemente, de estas situaciones conflictivas y también como maneras de intervención. Yo creo que eso es muy importante que se nos va a escapar, ¿no? Como realmente necesitamos esa formación y aprender cómo manejarnos en esos espacios, ¿no? Hablas también en el libro de, creo que a veces se nos escapa un poco en las formaciones, el código deontológico, ¿no? Como rescatando algunos artículos que yo creo que son importantes y que tampoco conocemos como profesionales. Entonces aquí ya tratamos de hacer cursos también desde este lado
pero que es verdad que como profesionales muchas veces lo saltamos, ¿no? Y me llamaba la atención justo el artículo 8 que hablaba, pues, avisar de la violación de los derechos humanos, ¿no? Que si lo unimos un poco con esta de la discusión, ¿no? Por ejemplo, que acabas de compartir, pues esta idea de cómo esto de los derechos humanos yo creo que se nos queda como grande a los profesionales o a las profesionales como idea, ¿no? También, pero que está recogido en un artículo y que en realidad estamos haciendo eso, ¿no? Viendo que esos derechos humanos se respetan y se hacen, ¿no? Claro, esto pasa mucho cuando en las supervisiones tenemos que hablar de si damos aviso a servicios sociales, por ejemplo. Cosas así, ¿no? Que, insisto, o sea, la mayoría de los casos no son así, pero este libro no habla de la mayoría de los casos. Este libro habla de eso y de las excepcionalidades para que de alguna forma se pueda hablar de ello. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que o sea, sí que somos capaces en el domicilio de darnos más cuenta de que hay unos derechos del menor o unos derechos de la mujer o unos derechos de la persona que no están siendo respetados. Y son sutilezas. Por eso es importante supervisarse y coordinarse, y que en el momento de que tengamos un caso difícil no lo llevemos en solitario. Eso es algo que yo creo que también está reflejado en el libro y por supuesto está reflejado dentro de nuestro proyecto. Es decir, no solamente una persona del equipo sabe en qué casa estás trabajando, sino que si algo ocurre que te llama la atención, que no estás segura, que te está dando impresiones difíciles de interpretar, etc., se habla. Pues por supuesto siempre antes se hace toda una pedagogía de oye, necesitamos otros profesionales que nos ayuden en este entorno, qué tal si llamamos a servicios sociales para que nos ayuden a ver qué tipo de cosas se pueden cambiar. O sea que al final no se trata de traicionar a nadie y normalmente, y eso también se dice, es decir, en una casa no te llaman casos extremos, ¿no? Porque a nadie le gusta enseñar y nadie quiere exponerse de más, ¿no? Entonces, normalmente no ocurre, esto ocurre mucho más en el ámbito público, por ejemplo. Las compañeras que tenemos, y uno de los compañeros que habla directamente en el apartado de experiencias de colaboradores, hay una persona concretamente que trabaja dentro del ámbito público y entonces sí que está en casos muy, muy extremos, ¿no? En situaciones de mucho riesgo, de poblaciones de vulnerabilidad extrema, o en zonas de exclusión incluso. Entonces, claro, ahí normalmente ya hay otros profesionales que están coordinando, ¿no? Trabajadores sociales, servicios sociales, etc. Entonces es raro que te encuentres esto en el ámbito privado. Ahora, puede ocurrir, y nos ha ocurrido. Pocas veces, pero nos ha ocurrido. Entonces aquí está recogido todo lo que ha pasado en más de 10 años. Y una de estas cuestiones es estas reuniones de supervisión de, oye, hay que llamar a servicios sociales, si es que ya les hemos dicho que necesitamos que servicios sociales entren en esta casa. O hay que hacer una denuncia explícita, ¿no? Entonces, claro, por ejemplo, casos que os estén viniendo a la cabeza de violencia de género, pues no los hemos tratado, porque claro, no te abren las puertas de esa casa. No te van a invitar a entrar. No te van a invitar a entrar. Pero en el caso de que tú entraras en algún momento y te dieras cuenta de esto y tal, para empezar, ya no sería un espacio de intervención seguro, con lo cual tú sales de la casa. Y segundo, en el protocolo, en ese espacio de intervención se tiene que trasladar a la consulta sí o sí, para que la mujer salga de ahí, ¿no? Entonces, claro, no es lo que más representa la intervención domiciliaria dentro del ámbito privado. Ahora que si ocurre, sí que efectivamente tenemos ese artículo para recordarnos de que si vemos una vulneración de los derechos humanos en un domicilio o en un lugar, tenemos como mínimo que informar a nuestro colegio oficial, porque ese es nuestro espacio. O sea, si no tenemos una supervisión, no tenemos una coordinación, o incluso muchas veces, es que siempre está bien que se informe el colegio oficial, que te manden los organismos pertinentes, ¿no? Se activen ahí los protocolos también, ¿no?
Bueno. Pero ese espacio deja de ser un espacio de intervención. Esto es muy importante que nos lo metamos en la cabeza. O sea, un espacio donde se vulneran los derechos humanos deja de ser un espacio de intervención. Terapéutica. Terapéutica, entendeme, psicoterapéutica. Será otro espacio de intervención, ¿vale? Pero entendeme, psicoterapéutica. Sí, ponerse en posición ahí, ¿no? También, de decir, vale, esto, no, aquí no, hay que hacer otra cosa, hay que seguir otro camino, pero sí que es como saber que ahí no podemos hacer, ¿no? Que los límites también, ¿no? Desde ahí, ¿no? Creo que bueno, lo has ido compartiendo también, realmente hay un proceso de autoconocimiento como profesional que atiende, ¿no? De la psicología que atiende en el domicilio. Hablas también, lo compartes en el libro, de adquirir habilidades, ¿no? De valores. Hay todo un capítulo muy interesante sobre esto y bueno, como aparte de formarnos en la técnica o en el método, pues nos hace falta plantearnos, por ejemplo, pues, qué tipo de psicólogo pues soy a domicilio, ¿no? Y quiero ser de alguna manera, ¿no? Entonces me han parecido muy interesantes estas preguntas, hablas de fortalezas como la flexibilidad, la creatividad, tal. Y mi pregunta sería cómo has ido concretando estas habilidades, ¿no? ¿Cómo sabes que estas son las que hacen falta en este entorno del trabajo, en este espacio? Bueno, es verdad que esto fue uno de los últimos capítulos que se incorporó y se incorpora de la mano de una colaboradora que es Katia. Y es porque efectivamente hemos hecho mucho trabajo de formación, ¿no? En nosotras mismas y en otras personas sobre habilidades socioemocionales, de la mano de las fortalezas de carácter de la psicología positiva, ¿no? Y un poco todo esto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nos vimos en la necesidad de hacer un poco esta introspección y de ver cómo, como psicólogas a domicilio, poníamos en marcha una serie de fortalezas que preservaban nuestro bienestar profesional. Entonces, nace un capítulo de mucha reflexión y mucho autoconocimiento y de llevarlo sobre todo a la parte de la práctica clínica en el domicilio. Y sobre todo, porque hay muchas personas que han hecho el curso con nosotros y al final del curso, bueno, muchas, no es la mayoría, pero sé que hay más personas de lo que lo han dicho, ¿no? Y entonces hay algunas personas que se han acercado y han dicho, Natalia, me ha encantado el curso, me ha encantado cómo lo has hecho, pero sé que creo que no tengo las habilidades. Y como eso, hay veces que venía siendo una cantinela, ¿no? Y bueno, pues han sido muchos años y entonces de repente te lo dicen una vez y dices, ay, pero ¿por qué? Y curioseas y tal. Pero claro, ¿qué se presupone? Bueno, pues si Natalia empezó esto desde una intuición, al final se presupone que Natalia tiene unas habilidades terapéuticas. Y como Natalia, pues una de la serie de personas que se han juntado en el proyecto, ¿a las cuales son? Eso que nos une, ¿no? Entonces, estas sensaciones de que al final del curso te mandaban un email, de es que yo creo que no sirvo para esto, etcétera, pues nos hizo investigar, indagar y al final pues llegar a conclusiones, ¿no? De este capítulo. Sí, es realmente interesante eso, poder ver esas conclusiones, ¿no? Y cómo, bueno, planteas una serie de preguntas que llevan a esa reflexión y precisamente a valorar, ¿no? De alguna manera, pues esto que tú dices, ¿no? Y yo valgo para esto o me encuentro bien o formada para realizar esta labor. Y bueno, buena manera de trabajar, ¿no? De alguna forma. La invitación sería a que si tú pudieras poner una palabra o palabras, ¿cuáles serían las que tú destacarías, ¿no? De las personas que has acompañado o de tus propias historias, ¿no? Sí, lo voy a hacer con un poco de trampa, porque no va a ser algo mío, sino que en el equipo durante una temporada estuvimos recogiendo de forma cualitativa testimonios de personas a las que vamos a ver en la casa. Y entonces sabéis que hay una técnica de que metes todas estas palabras o frases en un lugar y te dice cuáles son las más representativas, ¿no? Y entonces, en primer lugar salía la palabra de la comodidad, ¿vale? Que es o sea, salían palabras de casa y comodidad, ¿no? Normal, porque al final en un testimonio pues estás hablando de la comodidad de tu hogar y de tu casa. Pero en segundo lugar, y de manera muy representativa, salía el cariño y la profesionalidad. Entonces, por eso nuestro lema, por así decirlo, que veníamos intentando transmitir de profesional a profesional es
la psicología en la casa con calidez y calidad, ¿no? Profesional, y que no están contrapuestas, ¿no? Que no compiten, sino que bailan juntas. Que son posibles las dos, ¿no? Claro, y que la gente, ¿no? Quizás ya respondí a esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es para la persona cuando estáis ahí, ¿no? Esta sería, esta calidez y esta profesionalidad, es la percepción. Debería ser así, pero bueno, os engañaría si os diría que ha habido muchas frustraciones en muchas casas. Quiero decir que ojalá todos los vínculos fueran tan bonitos y tan preciosos. Está bien. Pero no ha sido así. Entonces sabemos que hay gente pues, o que no se ha sentido a gusto con el profesional, o que no se ha sentido a gusto con el formato, o que no se ha producido el vínculo, que no ha entendido nada. Que si es que ya, esto sí que no se diferencia en absoluto de lo que ocurre en la consulta. Ahora, cuando atiendes una intervención domiciliaria, es cierto que, y que lo dice una de las colaboradoras, creo que es Marta, que dice, es que no se me olvidan esos casos, ¿no? O sea, es como que se quedan un poquito más anclados. ¿Por qué? Porque estás muy cerca de la gente, estás muy cerca de su entorno, entonces hay una huella distinta. Hay una huella de memoria distinta y una huella de memoria emocional distinta con los casos de intervención domiciliaria. Y a mí me ocurre, o sea, yo he podido tratar casos dificilísimos en consulta online y casos muy complicados en el domicilio. Pero lo que primero que se me viene a la cabeza si me preguntan son los casos en el domicilio. Por su... ¿no? O sea, su complejidad en cuanto además también el entorno y en cuanto a todo esto, ¿no? Cuando estoy hablando de casos extremos, por supuesto, luego tienes un cariño excepcional a ciertos pacientes que os voy a contar, es que eso es inevitable, ya sea en consulta o online, ¿no? Que les admiras incluso. Pero cuando hay un caso crítico, el tema del domicilio deja huella, ¿no? Deja más huella, deja quizás, huella. o lo hace más presente, ¿no? También. Sí, deja huella, sí. Vamos a ir acabando un poco, sí que traes otro capítulo muy interesante que tiene que ver con la evidencia científica, algo también de esto que los psicólogos ahí buscamos, y cómo de alguna manera pues, os basáis, o parte por lo menos lo que compartes en el libro, en estudios pues, sobre todo en Estados Unidos, con familias que no pueden ir a consulta, ¿no? Parte un poco desde ahí, y sí que habla mucho pues, de formación, de supervisión, de cómo los profesionales tenemos que, de alguna manera, para entrar en estos espacios domiciliarios, hemos de formarnos y prepararnos. La pregunta es muy así, pero sería, ¿qué formación crees que es la que necesitamos para esto? ¿Qué especificidades, ¿no? Serían un poco las que... Este capítulo, que también fue uno de los últimos que se cuajó, yo se lo encargué a Paula, en aquel momento era una estudiante de la universidad donde yo estaba supervisando su TFM, pero ella ya era una psicóloga, vamos, de reconocido prestigio porque tenía unas habilidades, vamos, tremendas. Y entonces la encargué que hiciera una revisión sistemática profunda, muy actualizada de la intervención domiciliaria, porque me gustaba mucho cómo hacía las revisiones sistemáticas. Y luego ya entre las dos damos forma al capítulo y tal. Y entonces una de las cosas que más me gustó fue ver cómo lo que ella encontraba, nosotros sin una evidencia española, por así decirlo, o sin una formación cualificada de esto, lo habíamos incorporado de manera interna a nuestros procedimientos. Entonces el tema de la formación, pues formábamos a muchos profesionales. El tema de la supervisión, pues todo el mundo tenía su coordinación y su coordinadora de referencia. El tema de que la gente no fuera sola al domicilio, ¿no? Pues muchas veces había acompañamientos. Entonces fue una grata sorpresa ver todos estos hallazgos que se hacían en las investigaciones de cómo un espacio era de intervención domiciliaria, cuando se daba una seguridad, unos criterios, etc. Es cierto que lo que tengo que decir es que respecto a este capítulo, la mayoría de las investigaciones tienen que ver en el ámbito público y son artículos que representan pues a una población que no es la normativa, ¿no? Entonces había que extraer
que de estas conclusiones nos valían para el ámbito privado en una población normativa, por así decirlo, aunque tuviéramos casos extremos. Pero hay bastantes cosas que valen y que fueron este hallazgo tan, como digo, gratamente sorprendente de, bueno, pues oye, sin haber tenido nuestra evidencia científica y sin haber podido hacer investigación, porque la investigación en el ámbito domiciliario es muy compleja, tienes una variable contextual que hace que caso único y casi poco más, ¿no? Entonces nunca hemos hecho lo que se pueda decir, y por eso no aparece en el libro, una investigación, entenderme, pura, ¿no? Sí, adecuada. O sea, hemos hecho mucha investigación, pero una investigación adecuada, que se pueda publicar. Entonces nunca nos hemos atrevido porque se necesitaba, bueno, pues toda una inversión económica para poder, porque no era fácil aislar esta variable, no era fácil que no contaminara, no era fácil, ¿no? el variable contextual. Bueno, pues otros equipos más grandes de investigación que se dedicaban a la investigación no han podido hacer y no estaban en España, y entonces había que buscarlos. Pero sí que el tema de la formación, que se repite mucho y que me preguntas directamente por ello, lo hemos hecho desde el principio. O sea, yo me acuerdo que los primeros cursos de formación que hacíamos Carla y yo, que es la cofundadora del proyecto, no cobrábamos. Estábamos ahí horas y horas, hablando y hablando y hablando y hablando. Y la gente, bueno, pero ya nos vais a dar más. No, es que necesitamos contaros esto. Necesitamos contaros esto. Entonces, casi que les invitamos a un café y es como, pero déjame que te cuente todo, ¿eh? O sea, todo. Luego ya lo profesionalizamos, obviamente, porque si no, pues porque había que hacerlo riguroso y porque también buscabas apoyos institucionales. Queríamos hacer un curso en la universidad o queríamos hacer un curso en el Colegio Oficial de Psicología y al final había que profesionalizar las cosas pues para que supieran un poco de nivel y de credibilidad. Pero hemos empezado desde el principio a formar a la gente. Y luego, afortunadamente, el Colegio Oficial de Psicología de Madrid sí que se abanderó un poco de esto, antes de que viniera todo el momento online, sí que se abanderó de esto, y ahora que ha venido todo el momento online, y por eso me gustan tanto estos espacios que hacéis en los colegios oficiales, sí que sigue reivindicando el espacio de la intervención presencial a domicilio, que es todavía más complicado. Entonces hay mucha gente que decía, jo, Natalia, este libro tenías que haberlo sacado antes, en el auge de todo esto, antes de que viniera todo el online y tal. Y yo decía, sí, pero es que ahora tiene mucho más sentido. Porque ahora es cuando hay que hacer escuela, porque ahora es cuando hay que reivindicar un espacio presencial, porque todo se lo está comiendo en online y la cantidad de gente mayor que nos llama y la cantidad de niños, claro, ¿tu hijo de 8 años puede hacer videosesión? Hombre, pues puede, pero... poder ir, poder estar. Entonces, yo trabajo muchísimo en online, no lo vayáis a creer, o sea, para nada lo critico, sino que creo que efectivamente ha venido para quedarse y es un espacio... Y ahora hacemos mucha intervención mixta, es decir, ahora hacemos mucha intervención a domicilio que luego se traspasa online, porque es verdad que la intervención a domicilio te vale para unas determinadas cuestiones, pero luego se puede transmitir perfectamente, se puede trasladar la intervención a la parte online, entonces hacemos mucha intervención mixta. Pero sí creo que es el momento, de reivindicarlo y de traerlo, ¿no? El encuentro. Bueno, Natalia, quieras una última pregunta por mi parte, por lo menos, volviendo, vamos a ir acabando, pero volviendo al principio, ¿no? Desde esta primer acompañamiento, primera intervención que has compartido, creo, con tu amiga, sí, ¿qué es lo que, y visto desde ahora, ver cómo estás ahora, tú, Natalia, como profesional y como Natalia, ¿qué ha cambiado? ¿Qué es lo diferente? Yo creo que todo, ¿no? Como no haya cambiado algo en 10 años. Pero la pregunta es, ¿qué ha cambiado en mí dentro? Bueno, pues si al principio tenía dudas de si lo que estaba haciendo tenía sentido o no tenía sentido para nuestro gremio, lo que ha ido cambiando a lo largo de los años es que ha habido un afianzamiento total de que alguien tenía que encargarse esto. Me ha tocado. Porque no había
Y por eso salió el libro, porque no hay bibliografía, porque no se habla de esto, o sea, se habla, pero no se habla de manera profesional y profesionalizada, no había. Entonces, bueno, pues qué mejor de la mano de los colegios oficiales o la mano de algunas universidades que sí que me han llamado para hacer seminarios, pues poder hablar de esto de una manera profesional. Entonces ha cambiado la profesionalidad con la que lo he hecho, pero sigo haciendo lo mismo. Sí, se ha afianzado, ¿no? Ese afianzamiento como sí. Muy bien, Natalia, pues si te parece le damos espacio a nuestro público. Sí, me ha gustado mucho, ¿eh? Vale. Me ha gustado mucho. Creo que hacía mucho tiempo que no me había una entrevista tan profunda. Qué bueno. Natalia, yo quiero aprovechar a darte las gracias, muchas, porque en mi caso además yo vengo de intervención familiar en contexto de protección durante más de 20 años, con lo cual en el origen, cómo se entraba a las casas, no con ese rol, no psicoterapéutico, aunque durante años esto ha ido cambiando, se ha modificado, pero soy como una firme defensora también, como terapeuta familiar, del trabajo en el contexto natural, y lo hemos denominado así durante mucho tiempo. Pero bueno, súper interesante. Yo quería ver la parte de evidencia sobre todo porque intuía que es algo, bueno, pues, hay prácticas, o sea, se han hecho. Yo he tenido en Gros hace 15 años, entraba aquí a una casa a hacer terapia, era esto, ¿no? Pero muy aisladas, pero sí que hay gente haciendo cosas. Esto el alumnado así lo refiere a partir de pandemia sobre todo, pues personas que no se pueden desplazar, o lo que sea, o temporalmente o mixto, pero poder poner, bueno, el acento, ¿no? Sobre todo en qué no hacer, y a mí me ha gustado que lo hayas dejado tan claro, se nota la experiencia, que es lo que, desde que entras por la puerta a ver qué haces, y bueno, no lo tengo, pero supongo que lo podremos comparar así. Sí. Es genial, y hay que ir abriendo, y hay gente que lo demanda. Sí. Lo que aquí igual menos, pero en otros lugares sí, y se normaliza además. Yo siempre digo que yo no me he inventado nada. O sea, sí fue una intención, sí fue una conversación con una madre, sí tal, pero yo no me inventé nada al final. Lo que pasa es que sí que había que hablarlo o transformarlo en un lugar más profesional, porque si no, no se daba credibilidad. Si no, siempre había como opiniones o como dices, no, yo creo, no, yo opino, y bueno, ya, pero tú opinas, pero ¿qué has vivido, o qué se ha estudiado, o qué se ha publicado, ¿no? Y luego hay otra cosa que me gusta mucho lo que has dicho, y es verdad que puede que en el libro falten, que ya veremos si se hace una segunda edición, pero no faltan los cursos de formación del colegio, que es la parte sistémica. ¿Por qué? Porque cuando el equipo fue ampliándose y de repente llegaron los primeros sistémicos, que son los terapeutas familiares sistémicos, son así, yo no lo soy. Se les nota. Se les nota, sí, sentido, ¿no? No sé si se está grabando esto. Con todo mi cariño, por eso. con todo mi cariño a los buenos profesionales que sois y la formación que tenéis detrás. Y yo no lo soy, pero venían al equipo. Y de repente, ostras, nos ponían las pilas. Y entonces decidimos hacer en el Colegio Oficial de la Psicología un módulo concreto que lo da una sistémica para hablar de qué pasa según la terapia sistémica en el domicilio. Sí. Y es verdad que te tengo que reconocer que te va a faltar esa parte en el libro. No, que no, claro. Pero bueno, que habrá una segunda edición. Muy bien, gracias. ¿Alguna pregunta más, comentario, algo que queráis compartir? Yo quiero darte las gracias por haber seguido tu intuición, esa intuición que estaba en ti y que te ha llevado a donde a poder expresar y a transmitir lo que es la experiencia con una claridad. Y bueno, también me ha gustado mucho tu humildad y tu honestidad, ¿no? Y luego las palabras que has dicho de calidez, ¿no? Y lo humano, lo que transmites en cuanto a humanidad también. Entonces, bueno, me ha encantado lo que es la dinámica que habéis generado entre los dos, ¿no? Preguntas y mucha curiosidad por el libro de la psicóloga en casa. Qué bien, gracias, de verdad. Muchas gracias.
que ha sido tan completo, ¿no? Porque algunas de las preguntas que a mí se me venían mientras te escuchaba, pues luego ha sido, ¿no? Como preguntando, entonces como que se ha respondido. Por ejemplo, yo me preguntaba el tema del paciente identificado, ¿no? Y cuando llegas y ves que el paciente identificado quizás no es el que tiene que ser tratado, o el paciente identificado no está solo, sino que hay interrupciones, ¿no? Por ejemplo, todo esto ya lo habéis hablado. Y yo con lo que me quedo, entre otras muchas cosas, es que yo creo que durante muchos años los psicólogos y la psicología ha intentado, ¿no? Como que se nos vea como una ciencia, serios, bueno, y que creo que eso hay que tener mucho cuidado porque podemos convertirnos en frío, ¿no? Y entonces yo creo que aquí lo que se abre la puerta, como en la portada, es que bueno, que tenemos que bajarnos un poco también, ¿no? De esa jerarquía que nos da muchas veces el querer demostrar y que nos puede llevar, bueno, pues como en otras muchas cosas en esta sociedad heteropatriarcal capitalista, ¿no? A colocarnos en un lugar como de superioridad. Y sin embargo, este libro yo creo que abre la puerta, no solo si eres psicólogo a domicilio, sino en general, a una cercanía, porque no podemos olvidar que, entre otras cosas, y aunque lo queramos hacer científicos, somos, vamos a decir, profesionales del alma, ¿no? Entonces, bueno, como que se dé la mano, ¿no? La ciencia y la humanidad, pues yo creo que para mí eso es lo que me llevo, porque, bueno, pues lo transmites mucho y se nota que, bueno, pues que hay mucha profesionalidad y cariño. Sí, gracias, Natalia. Bueno, a ti siempre. Es que no te falta razón, porque durante estos años yo he trabajado con muchísimos profesionales, y cuando os digo muchísimos profesionales, pues son cientos. Entonces, porque bueno, la plataforma estaba hecha precisamente para que esto fuera un complemento, ¿vale? Es decir, nadie venía a colaborar en la plataforma o al equipo como para hacer de ahí su carrera profesional, sino para nutrirse, ¿no? Y para que fuera un complemento. Entonces, lo que sí que me he dado cuenta es que aquellos profesionales que necesitaban, porque al final es una necesidad interna, necesitaban o de esa jerarquía o de ese distanciamiento, estaban muchísimo mejor en una consulta, incluso os diría en un entorno hospitalario. Y ahí serían buenísimos. En cambio, a mí me metes en un entorno hospitalario y me mato. Sí, Entonces, claro, cada uno tiene que encontrar su lugar. Y es cierto que necesitas, pues eso, de unir la calidez y la calidad y de estar cómodo en la calidad, sin que eso significa que te estén tomando el pelo o que no. Por eso, en las situaciones conflictivas y comprometidas hacemos mucho hincapié a que la gente no quiere sobrepasarse o fastidiarte porque sí, sino porque es parte del entorno y porque es parte de su malestar. Y entonces, si tú no puedes lidiar con eso, ostras, eres tú el que te tienes que revisar. Y ya está. Entonces, o te vas a otro entorno donde eso no ocurra. Pero bueno, pero sí, no, efectivamente. Es así. Pues yo también quisiera agradecer, ¿no? por toda esta exposición, lo que ya han dicho mis compañeras aquí, ¿no? de la claridad y la sonrisa, ¿no? Que acerca mucho, ¿no? También la honestidad que también se ha hablado y sobre todo eso, ¿no? Que podemos ser efectivos siendo afectivos, eso es muy importante, ¿no? Y bueno, pues entramos, lo que decías, lo de la flecha, ¿no? Entramos en un lugar íntimo, muy íntimo, y claro, no podemos ir como aquí estoy yo y me tenéis que obedecer a mí, no, es que esa casa tiene, como muy bien dices, su historia, su normativa, y vamos a ver cómo podemos entrar en ella sin que se sientan invadidos, invadidas, ¿no? Es muy importante, ¿no? Y lo que se dice, podemos ser profesionales con la sonrisa, ¿no? No quiere decir que vamos a dejar de hacer lo que les dé la gana, ¿no? Ponemos las normas y todo. Pero me ha encantado, yo no tengo el libro, no lo he leído, pero estoy con ganas de comprarlo, porque me parece muy importante, porque es lo más cercano a lo que somos humanos. Y somos todos iguales, seamos psicólogos o pacientes, da igual, somos iguales, no hay una jerarquía, ¿no? Sí que tenemos una profesionalidad y eso nos distingue, pero no lo hagamos saber manifiestamente ante el paciente, ¿no? Seamos cercanos,
efectivos, afectivos, honestos y cálidos. Sí, De calidad, sí. Gracias Natalia y gracias Jesús, porque ha sido el carrisqueta, iba a decir, yo vengo del euskera, una entrevista muy preciosa, muy bonita y habéis mantenido la atención constantemente. Ay, Gracias. Qué bien. Hubo un debate, se resolvió rápido, pero hubo un mini debate dentro de los primeros años sobre la vestimenta y cómo debíamos ir al domicilio. Digo que se resolvió rápido porque al final a veces la coherencia gana en todo esto, pero sí que es verdad que se propuso, porque yo siempre hacía como muchas zonas y encuentros de debate, porque al final estábamos todos haciendo algo como muy nuevo donde no había unas normas claras, ¿no? Y se propuso en uno de estos debates el tema de la bata blanca. ¿Qué hacíamos si íbamos a casa y nos poníamos la bata blanca? Claro. ¿Sabes cómo se resolvió? Lo entiendo ya, que me conocéis. Pero sí, hasta esos puntos de reflexión se llegan. Claro. Muy bien. Pues ahora sí, acabamos. Traemos, bueno, gracias Natalia por este rato, por enseñarnos y a poder conocer este modelo. Yo creo que nos ha permitido abrirnos también a esta posibilidad, ¿no? Y a traernosla como profesionales. Y bueno, pues agradecemos a todas las personas que habéis participado aquí y quienes nos podáis seguir también en esta entrevista en diferido en nuestro canal de YouTube. Así es que gracias y nos vemos en el siguiente encuentro. Gracias.